Miort, quiero dar la más cordial bienvenida al ingeniero Mario Nizan, presidente del patronato de nuestro colegio, a los miembros del patronato que trabajan junto con él, a padres de familia, colaboradores del colegio y así como a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Bruhim Abaim Lekulam. Hoy nos hemos reunido para conmemorar el día en que las Naciones Unidas eligió como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, designado con fecha 27 de enero, debido a que en esta misma fecha, en el año 1945, el ejército soviético liberó el mayor campo de concentración y exterminio nazi que existió, Auschwitz-Birkenau. A continuación, cedo la palabra al maestro Avi Meir, director general de nuestra institución. Buenas noches. Antes que voy a dar mi mensaje, quiero compartir con ustedes la experiencia que tuvimos en esta mañana, en este lugar. Aprovechamos el día del Holocausto Internacional para conmemorar a nuestros hermanos, 6 millones. Para juntar más de 1000 personas en la mañana, que la mayoría de estas personas vinieron de escuelas que no son de la red judía. Vinieron de escuelas públicas, de escuelas privadas, de escuelas vecinas que tenemos una relación muy cercana con ellos, para escuchar a Gabriel. Yo escuché algunos comentarios de unos niños de una escuela en Chalco, una escuela católica de niñas, que la escuela tiene relación con ella, y me comentaron que ellos aprendieron mucho y que van a compartir con sus papás en la casa. Y agradecieron mucho a nuestra comunidad para invitarlo y compartir estos mensajes. Entonces, hoy en la mañana, Ola Miort, junto con 1000 personas, con 10 embajadas, representantes de muchos países, juntaron aquí para recordar el Día del Holocausto Internacional y además recibir información, datos muy precisos, con la ayuda de nuestros alumnos de la preparatoria, encabezados con Gabriel. Entonces, quiero aprovechar y decir gracias a los niños que hicieron una labor extraordinaria, con más de 1000 personas que estaban viendo a ustedes. Gracias, Gabriel, para ayudarnos, nuestro pueblo y nuestra comunidad, mandar un mensaje de Asbará, y además de deseo de paz, que fue como un mensaje de este evento. Y claro que agradezco a la presencia de ustedes. Esta enseña y demuestra el compromiso que ustedes tienen con nuestra comunidad y con nuestro pueblo que está en Israel. Muchas gracias. El colegio Ola Miort fue fundado sobre la base de una filosofía que tiene 3 ejes centrales. La primera es Ahavat Adam, educación para amar a una persona sin importar quién es. Ahavat Am, educación para amar el pueblo, lo que pertenecen el pueblo mexicano y el pueblo judío. Y el eje último es Ahavat Moledet, amor a la patria, a su México natal y a su patria espiritual, Israel. Este mes conmemoramos, y es una palabra que me dificulta, la liberación, porque no fue liberación, fue entrada del ejército ruso a Auschwitz, que convirtió a un símbolo de
crueldad. Un lugar donde los nazis intentaron eliminar y destruir el pueblo judío. El 7 de octubre 23 fuimos testigos de escenas similares en los que la organización terrorista Hamas intentó dañar la existencia del Estado judío, asesinado más de 1000 ciudadanos, ancianos, mujeres, niños, niñas, bebés. Quiero enfocar en dos conceptos en los que se basa nuestra cultura judía. Azikaron, el recuerdo, que es una de las piedras angulares de nuestra cultura. No olvidar la historia y en este contexto la tragedia. Pero en otro lado es la superación y la liderazgo. Buscar un nuevo camino y luchar por un futuro mejor. Volver a levantarse después de una caída, levantar de las cenizas, como antes de las cenizas de los campos de muerte y hoy de las cenizas de Be'eri, de Nir Oz y otros lugares que quemaron en 7 de octubre. Estos ejes guiaron el pueblo judío a lo largo de miles de años de historia y nuestro derecho estar aquí. Voy a dar una cita que está en la Talmud para terminar un mensaje que todos como pueblo judío deseamos. En la Talmud dice que Gadol HaShalom she'en ha'olam mitnaheg ela beshalom. La grandeza de la paz, porque el mundo no puede sin ella. Muchas gracias. Este evento es diferente a los anteriores, no solo porque el tema que abordaremos este año es distinto, sino porque el pueblo judío se encuentra en una situación compleja y el antisemitismo o antijudaísmo ha vuelto a despertar en la mayoría de los países del mundo. Las generaciones de jóvenes que estuvieron presentes hoy en la mañana nunca habían sido realmente testigos o contemporáneos de un pogromo o un ataque violento en contra de los judíos, o por lo menos no con la magnitud y alcance que tuvo el atentado del pasado 7 de octubre. Para comenzar con el tema que nos convoca hoy, los herederos del mal, retratos del nazismo en la actualidad, compartiré con ustedes un breve contexto. En algunos lugares del Medio Oriente hay un personaje histórico muy admirado. Se trata de Adolf Hitler. La ideología nazi no ha muerto y se manifiesta con violencia, pero esta vez los portavoces de ese odio son los mismos que actuaron el pasado 7 de octubre durante los atentados contra Israel y sus ciudadanos. Ellos imitaron los más crueles pogromos ejecutados por los soldados de la SS, la Schutzstaffel, por sus siglas en alemán, o Escuadrón de Protección, que fue la organización más prestigiosa dentro del Tercer Reich, quienes coordinaron y dirigieron la llamada solución final al problema judío. Esta solución consistía en la aniquilación de los judíos europeos, lo que ahora conocemos como el Holocausto. Los acontecimientos actuales y la ideología nazi se unen gracias a un personaje clave, a Yamin al-Hussein. ¿Quién es este personaje? En la década de 1940, cuando ya había comenzado la Segunda Guerra Mundial y aún no existía oficialmente el Estado de Israel, la zona de Palestina estaba controlada por el mandato británico y los árabes que vivían en la zona tenían un líder, Yamin al-Husseini, quien era el gran mufti de Jerusalén, es decir, el representante político y religioso de los árabes musulmanes en la zona de Palestina. El mufti fue un gran aliado de Hitler. En 1941, él difundió la ideología nazi en los idiomas árabe y persa por todo el Medio Oriente, y lo logró gracias a una estación de radio financiada por Alemania, llamada la Radio CC. El mufti fue el director de esta radio y uno de sus más fieles escuchas de las transmisiones en el idioma persa era un joven iraní llamado Ruhollah Mousavi Khomeini, quien sería más tarde el Ayatollah Khomeini, el líder político espiritual de la Revolución Islámica de 1979 y líder supremo de Irán hasta su muerte en 1989.
¿Cuál es la relación entre los nazis y algunos grupos musulmanes extremistas? ¿Qué relación hay entre Hitler, el mufti de Jerusalén, el ayatollah Khomeini y lo que sucede en Israel y en el mundo en la actualidad? Para responder a estas y más preguntas, tengo el honor de presentar en este foro a nuestro conferencista invitado, Gabriel Ventasgal. Gabriel nació en Argentina, pero vive en Israel desde 1989. Tras terminar su licenciatura en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, se dio cuenta de que se iba a morir de hambre, por lo que decidió estudiar un título universitario nuevo cada década. Así que actualmente se está formando en Abogacía y Derecho, que será su 7º título universitario. Se especializa en radicalismo islámico y capacita al Servicio de Inteligencia de países de habla hispana en esta materia. Fue productor de televisión en Europa. Trabajó de creativo publicitario y desde su fundación dirige el programa de Public Diplomacy Atzad Hasheni, La cara de la verdad. Además, es autor de 3 novelas y de los libros 300 preguntas por 300 palabras, la versión más reciente sobre el fenómeno de antisemitismo-judeofobia. Gabriel estará acompañado de algunos estudiantes de preparatoria del Colegio Olami Ort. Invito al escenario a Denis Zubich, a Galia Capón, a Elian Getzel, a Ori Kersenovich, a Daniel Levy, a Alex Ojón y a Gabriel Ventasgal a subir al escenario. La pregunta quizás más determinante para el pueblo judío es si nosotros a lo largo de los años hemos aprendido a descubrir a tiempo el mal. No somos un pueblo muy hábil a lo largo de la historia para poder detectar cuándo alguien te va a hacer daño, y no solamente ideológico, sino un daño físico. El antisemitismo como fenómeno es un fenómeno que tiene o 2000 años o 2300 años, según a quién le preguntes. Hay 2 visiones con respecto al fenómeno del antisemitismo. Todos coinciden cuando estudian antisemitismo que se trata de un fenómeno que evolucionó desde la religión. En otras palabras, es un fenómeno especialmente con el nacimiento del cristianismo se desarrolló. La discusión entre los investigadores es si tiene 23 siglos, porque escritores, especialmente griegos, que vivían en Alejandría, empezaban a escribir en contra de los judíos de forma negativa, y eran muchos. Entonces algunos señalan que ese es el nacimiento del antisemitismo. Otra visión es que tiene 2000 años, porque se basa en el concepto cristiano del supersesionismo, o teoría del reemplazo. Tiene de hecho 2 bases filosóficas. La primera, una persona que es antisemita supone 2 verdades absolutas en su forma de ver el mundo. La primera es que Dios tenía un pacto con el pueblo judío, pero este pacto venció y hay un nuevo pacto, y el nuevo pacto elimina el anterior, lo suplanta, y para demostrar que la nueva verdad es la única verdad, nada mejor que destruirla. Este principio del supersesionismo ustedes lo van a ver en muchos textos filosóficos cristianos, hasta que vino un gran líder filosófico del mundo cristiano llamado San Agustín de Hipona y dijo: señores, no hay que asesinar a los judíos, lo que hay que hacer es mantenerlos vivos para que sean testigos de la superioridad del cristianismo. Ustedes lo pueden ver en el arte. Hasta el día de hoy vemos iglesias en donde muestran en el arte a una sinagoga que es una mujer dolida, con los ojos tapados porque no ve la realidad, con su lanza rota. En cambio, la iglesia está altiva, ve y tiene incluso señales de que es algo justo. Esa es la primera premisa. Y la segunda premisa de la teología antisemita, del pensamiento antisemita, se basa en la acusación de deicidio. Los judíos asesinaron a Dios. Y ustedes lo pueden ver perfectamente, ese principio, en una película. Ustedes pueden ver La Pasión de Mel Gibson, y es una película claramente antisemita, que acusa a los judíos de deicidio. ¿Por qué ocurre eso?
porque Mel Gibson pertenece a una iglesia que no acepta las reformas hechas por la iglesia durante el Concilio Vaticano II. Porque estas dos premisas que acabo de decir ahora, hoy un cristiano no las defiende, al contrario, la iglesia va a decir que el supersesionismo no rige y que los judíos son nuestros hermanos mayores que hay que respetar. Y la segunda premisa, que es la acusación de deicidio, tampoco rige, porque la iglesia va a decir que Jesús fue crucificado para expiar los pecados de la humanidad toda. Por tanto, él sabía lo que iba a pasar y era su función sobre la tierra. Y no se puede culpar a los judíos ni a sus descendientes de algo que ya estaba destinado. Las bases teológicas del antisemitismo son estas dos. Pero una persona que odia, porque la judiofobia y el antisemitismo es netamente odio, darle un estatus filosófico complejo es elevar la importancia que tiene. Una persona que odia a los judíos se va a refugiar en un montón de argumentos para convencerse que él no está mal, que él no está malo. Porque ¿quién puede convivir consigo mismo sabiendo que es una mala persona y que odia? Algunos antisemitas le van a decir, ¿cómo puedo ser yo antisemita si yo también soy semita? Porque la palabra antisemitismo fue creada por un antisemita. En el año 1870, el alemán Wilhelm Marr dice, ¿cómo puede ser que nosotros odiamos hace tantos años a los judíos y no hay nombre para ese fenómeno? Y crea la Liga Antisemita. 12 años después, Leon Pinsker va a decir, el nombre está mal. Primero, no existe pueblo semita. Lo que son, hay lenguas semitas. Hay 4. Árabe, amárico, arameo, hebreo. Son lenguas semitas. Tú no odias al que habla amárico. Tú odias a los judíos. Y lo segundo, pensar que la palabra anti significa que es una ideología. Anticomunismo, anticapitalismo. Y no es una ideología, es odio. Por eso Leon Pinsker va a decir, hay que considerar a la persona que odia como odio. Entonces va a decir, él siendo psiquiatra, que como es odio es fobia. En psiquiatría, fobia es odio. Y es odio contra los judíos. Entonces va a decir, la palabra correcta es judiofobia. Lo que ocurre es que un judiófobo, un antisemita, no puede vivir consigo mismo y tiene que justificar su odio. En la Edad Media había 3 formas de justificar tu odio. La primera, odio a los judíos porque los judíos matan a niños para sacarle la sangre y hacer matzá. Hoy un antisemita puede decir algo así sin que lo traten como un loco. Pero hay mucha gente que dice que los israelíes matan niños palestinos por diversión. Es exactamente lo mismo, pero ayornado. Es el mismo concepto. La segunda, ¿de dónde surge esta locura de sacarle la sangre? Si los judíos no comemos sangre humana, no comemos sangre de animales, ¿desde cuándo? Fue un invento de los alemanes. Los alemanes creían en esa época que la sangre humana daba energía. Y por lo tanto, como ellos pensaban que eso era algo bueno, pensaban que todo el mundo pensaba igual. El segundo argumento es los judíos roban hostias para poder seguir perjudicando el cuerpo de Jesús. Existe una teoría en el mundo cristiano que es la teoría de la transubstanciación. Y es, el cuerpo de Jesús se transformó en esta galleta, la hostia, y por lo tanto tú recibes el cuerpo de Jesús y la sangre de Jesús es el vino. Y por lo tanto vino y hostia, decían que los judíos robaban esas hostias para poder hacerle daño al cuerpo de Jesús. Problema lógico, los judíos no creemos en la transubstanciación. ¿Para qué vamos a robar algo que no creemos que es así? Fíjense lo siguiente entonces, no tiene lógica. El punto de partida es que a un antisemita no hay que explicarle con lógica, porque sería considerar que él odia, que su odio es lógico, y su odio es eso, es odio. El tercer argumento de un antisemita medieval es los judíos contaminan las aguas como hicieron la peste negra. Podría ser algo ridículo, pero durante la pandemia escuchamos que los judíos creamos el COVID, que es un argumento medieval. No importa, hoy un antisemita les va a decir que él odia al judío por 3 argumentos. El primero,
Los judíos dominan el mundo y están detrás de todas las desgracias de la humanidad. Es culpa de los judíos. Las crisis capitalistas son los judíos. La crisis comunista son los judíos. Todo es culpa de los judíos. Y ese libro que condensa la acusación se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Y ustedes en México tienen ese tipo de discurso entre gente que duda o que no le gusta a los judíos. Cada país tiene su comportamiento. En México los protocolos de salvación es un argumento que yo escucho. ¿De dónde sale esa locura? Sale por lo siguiente. Lo explico brevemente, más que nada para ellos, porque no sé cuántos estuvieron hoy a la mañana, pero los chicos que estudiaron conmigo para hacer esta actividad, quiero que se lleven un poco algo diferente de lo que escucharon hoy a la mañana. Pero vamos a llegar a la aplicación igual. ¿Ok? ¿Cómo llegamos a todo esto? Resulta que el espionaje ruso del zar, la Ojrana, de extrema derecha, se dio cuenta que la gran mayoría de líderes comunistas que lo querían voltear al mundo de Rusia eran judíos. Tenían que inventarse algo para poder denostar a los judíos. Entonces, uno de los líderes relacionados con la Ojrana toma un texto francés que hablaba en contra de Francia y reemplaza todo lo que dice Francia y le pone judíos. Hasta que un periodista británico en el año 1921, llamado Philip Graves, descubre el libro original y se da cuenta que esto es un plagio. Hoy, los protocolos de salvación siguen siendo defendidos por los más extremistas antisemitas, pero el tufío que emana de los protocolos sigue vigente. En Argentina escribieron la versión argentina de los protocolos de los sabios de Sion, que se llama el Plan Andimia. Quizás ustedes vieron una serie de televisión, Yossi, el espía arrepentido, un policía que tiene que ver por qué los judíos cómo van a hacer para cumplir el Plan Andimia, que son los protocolos de la sabios de Sion, pero ambientados a la realidad del cono sur. Un antisemita hoy te cita los protocolos de los sabios de Sion. Y a nosotros incluso a veces nos gusta que piensen que somos más poderosos de lo que somos. Pregúntenle a un mexicano, ¿cuántos judíos hay en México? Y estamos sobredimensionados los judíos. Pero también porque es una realidad fáctica. Los judíos en general vivimos en ciudades grandes. Necesitamos la Keilah para poder tener cementerio común, educación común. Somos bichos de ciudad. Y además estudiamos profesiones liberales. ¿Por qué estudiamos medicina? Históricamente, abogacía, son profesiones que te podés ir cuando el antisemita de turno te persiga. El pueblo judío es el gran comerciante mundial de diamantes, porque te metes un diamante en el estómago y huyes con $1 millón. En el pasado, el judío ashkenazí estudiaba profesiones liberales. Hace 200 años, los judíos faradim solían no estudiar en universidades para seguir los negocios del padre. En la actualidad, ashkenazim, faradim, estudiamos profesiones, ashkenazim, profesiones tradicionales judías, abogacía, medicina, los faradim, muchas profesiones para seguir los negocios del padre, pero con mejor estudio. Marketing, administración de empresas, publicidad. El segundo argumento de un antisemita moderno les va a decir: el holocausto no existió. Y este holocausto no existió, la negación del holocausto tiene 3 niveles. Primero, negación total, no existió. Hoy es difícil que ustedes vean un negador total. Ustedes en México han tenido un negador total del holocausto, un tal Escalante, mexicano, que negaba el holocausto de plano. El segundo nivel más bajo es relativizar el holocausto. El holocausto no fue tan así como dicen los judíos. Tercer nivel, banalizar el holocausto. Y a veces los israelíes lo hacemos. Por ejemplo, Chávez, cuando se quejaba de la oposición, decía que le estaban haciendo un holocausto mediático. Eso es banalizar la Shoah. Entonces, hoy un antisemita moderno le va a decir, uno, protocolo de salvación, o le va a decir negación del holocausto, y el tercer argumento clásico de un antisemita es: yo no odio a los judíos, odio a los sionistas, y por lo tanto soy un antisionista, que no es lo mismo que ser un antisemita. Tiene un problema lógico lo que está diciendo, porque la gran mayoría de judíos somos sionistas, y el sionismo es el movimiento de liberación del pueblo judío. Estás diciendo que los judíos no tienen derecho a sentirse pueblo y no tienen derecho a tener un Estado propio, y el Estado que ya tienen hay que destruirlo. Si tú estás de acuerdo en destruir a todos los estados del mundo, no eres antisemita. Pero si solamente hay un pueblo que no tiene derecho a sentirse pueblo y lo discriminas,
y discrimina su existencia, estás discriminando al judío. Discriminación al judío es antisemitismo. Estas son las tres formas de hablar. Dentro de los modelos de antisemitismo hay varios modelos diferentes. Está, por ejemplo, el modelo fantasmal, y es antisemitismo sin judíos. España. Durante muchos años no había casi judíos y había antisemitismo. De hecho, España es un clásico ejemplo de un país en donde la élite cultural ha sido educada en el antisemitismo. No hay un solo literato famoso clásico español que no haya sido antisemita, salvo Cervantes, que probablemente sabía que era judío. El peor de todos, Quevedo, un desastre. Lope de Vega escribe una novela sobre un niño de Zaragoza que le inyectan la sangre para matarlo. ¿Quién lo hace? Los judíos. Beckett, uno peor que otro. Hay varios modelos. Está el modelo conspiracional, como el de Rusia, que expliqué recién, protocolo de aviación. Está el modelo socioeconómico, muy común en Francia. Y hay un modelo que es el modelo nazi. Y el modelo nazi dice: los judíos no son seres humanos, son una subraza. En el estatus de razas de la humanidad, los judíos están abajo de la raza humana. Y por lo tanto, ellos se aprovechan de la creatividad de los pueblos creativos, que son los pueblos nórdicos y los germanos. Como ellos se aprovechan de la creatividad de otros, su existencia no tiene justificativo y por lo tanto hay que eliminarlos. Fíjense, el fenómeno del antisemitismo es un fenómeno europeo, cristiano europeo. Por eso, cuanto más europeo es vuestro país, suele ser más antisemita. En habla hispana, los tres países más antisemitas por lejos son España, Argentina y Chile. En vuestro país, es un país más autóctono, con más mezclas poblacionales y más cristiano, el antisemitismo es mucho menor que otros países. Hoy, el país donde vemos más antisemitismo es Chile, y también tiene malas leyes. Argentina tiene una tradición muy grande de antisemitismo, pero tiene excelentes leyes. Argentina, el primer libro antisemita de América Latina fue en Argentina, se llama La Bolsa, del año 1890. El primer pogrom importante fuera de Europa fue en Argentina, la Semana Trágica. El país que más captó nazis fue Argentina. El partido nazi más importante se produjo en Argentina y, sin embargo, Argentina tiene leyes estupendas para luchar contra el antisemitismo. Dicho esto, fíjense lo siguiente, dos cosas. Primero, yo les dije que el antisemitismo es un fenómeno cristiano, pero el mundo cristiano ha hecho un montonazo de reformas. Y hoy, cuanto más cristiano seas, suele ser menos antisemita. ¿Y por qué? Porque el mundo cristiano entendió, después de la Segunda Guerra Mundial, que había una relación directa entre la forma que hablaban los clérigos en las iglesias y las cámaras de gas. Y por lo tanto, asumen que años y años y años de fanatismo tienen consecuencias físicas. Si tú le enseñas a tus hijos A, B y C, es probable que termine habiendo una masacre, como por ejemplo las cruzadas o la Inquisición. O Bogdan Khmelnytsky de Ucrania. Me da gracia cuando Ucrania dice: nosotros siempre defendimos a los judíos. Ucrania siempre mató a judíos, y el mayor asesino de judíos antes de Hitler se llamaba Bogdan Khmelnytsky, que es el padre de la patria Ucrania. Asesinó más o menos 80.000 judíos. Entonces, las religiones hacen reformas. El cristianismo se reformó y hoy no tiene nada que ver con el cristianismo de las cruzadas y de la época de San Agustín de Hipona. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser un ejercicio muy atrevido, porque vamos a hablar de otra religión y nosotros solemos hablar de la paz, y vamos a utilizar un día como hoy para hablar de antisemitismo, pero antisemitismo actual. Y el antisemitismo más latente, más crudo, más cruel contra los judíos está en el Medio Oriente. Mucho más que en Europa. Y lo que es ilógico es que veamos antisemitismo de corte europeo en Medio Oriente. ¿Quién exportó ese antisemitismo? ¿Cómo puede ser que el antisemitismo medieval europeo hoy en día sea común en el Medio Oriente? Hay una relación entre la forma que el radicalismo islámico habla de los judíos y el nazismo. Eso es lo que vamos a intentar probar con los chicos. La primera impresión podría ser que yo voy a hablar de algo
Y uno podría llegar a pensar que los judíos vivimos siempre mal con los musulmanes. Y voy a empezar diciendo, los judíos que vivimos en países árabes vivimos mucho mejor que en Europa. Mucho menos pogroms. Parte de ustedes son de esos judíos que comen bien, o sea, judíos faradí. Como verán, yo no lo soy. Y ustedes saben perfectamente que ustedes han vivido durante décadas en el mundo musulmán con un estatus determinado, pero en paz. Entonces, para poder explicar hasta qué punto los judíos vivimos en paz en el mundo musulmán, le voy a pedir a Dani Levy que les explique hasta qué punto fue así, para que vean que no es normal lo que dice el Hamas históricamente, sino que son hechos medios difíciles, diferentes, que hay que explicar. Danielito. Mira, te voy a explicar un poco cómo funciona esto. Durante los siglos pasados, los judíos y musulmanes coexistieron en armonía en diversas partes del mundo musulmán. Esta convivencia histórica se caracterizó por 3 puntos. Primero que nada, había armonía entre todos. Había un periodo de tolerancia y todos los judíos en ese momento estaban en un momento donde se establecieron con los musulmanes correctamente. En lugares como lo fue Bagdad, el Imperio Otomano y Córdoba, se vivió una cohabitación relativamente pacífica entre comunidades musulmanas y judías. Para destacar un poco mejor esto, les quiero explicar acerca de un personaje muy importante. Este personaje fue Maimónides. Maimónides fue un médico y filósofo judío que incluso sirvió como médico del califa y de otros tantos musulmanes de alto rango. Por otro lado tenemos al personaje de Ibn Gabirol, quien fue un escritor y poeta judío en Al-Andalus, que incluso sus poemas y sus escrituras tan importantes y tan interesantes no nada más impactaron a la comunidad judía, sino que se expandieron por todas las comunidades musulmanas dentro de Al-Andalus, así permitiendo el florecimiento intelectual y cultural de ambas religiones en el momento. También creo que cabe destacar que la relación entre judíos y musulmanes no fue uniforme ni exenta de tensiones y conflictos a lo largo del tiempo y en los diferentes lugares. Esto también dependía mucho de la postura de la persona en el poder en el momento, pero también no hay que dejar de ver que gran parte del crecimiento religioso y cultural de ambas se dio gracias a esta gran relación. En cuanto a Hamas, considero que es crucial distinguir entre la organización y la diversidad de opiniones y creencias dentro del mundo musulmán. Como nosotros bien sabemos, Hamas es un grupo terrorista, político, militar y religioso, con una agenda específica, y sus acciones no representan a la totalidad de los musulmanes. Es como en México, supongamos, que no todos compartimos las mismas opiniones. Dentro del mundo musulmán hay un sinfín de ideologías y corrientes que no están de acuerdo ni conformes con las acciones que tiene Hamas. Yo considero que es vital abrir el diálogo constructivo entre comunidades para así avanzar una sociedad más pacífica donde todos podamos convivir sin importar la religión o la comunidad a la que pertenezcamos. Y ya para concluir, me gustaría decir que no podemos generalizar la postura de un grupo extremista a toda una religión o comunidad. Fíjense, los judíos vivimos bajo el Islam en la época de oro de España porque los reinos musulmanes de España compraban judíos de calidad. Explico. Los judíos siempre supimos hablar 4 idiomas. Si ahora no hablan 4 idiomas, son judíos nuevos. Los judíos siempre hablamos árabe, arameo, hebreo y el idioma local. Por lo tanto, al saber tantos idiomas, podíamos comerciar mejor y podíamos traducir la literatura universal. Cada reino musulmán de España contrataba a los judíos para que traigan la cultura del mundo. Y tuvimos un estatus muy importante, a pesar que desde el punto de vista teológico nosotros somos considerados dhimis. Un dhimi es un ciudadano que puede vivir bajo el Islam, propiedad del califa. Por eso Danielito decía que dependía del califa de turno. Un califa que era muy antijudío, la dhimitud, el estatus de dhimi, iba a exigir mucho más que un califa que prefería que los judíos tengan libertad religiosa. Dependía del califa del momento. Tengan en cuenta, cada judío por ser dhimi tenía que pagar un impuesto por cabeza. Se conoce como jizya. El judío pagaba jizya. Las comunidades musulmanas que vivieron bajo el Islam pagaban jizya, impuesto por cabeza. Y la comunidad es propiedad del califa. Ahora pensemos de forma lógica. ¿Le convenía a un califa musulmán convertir a los judíos al Islam? No, porque un musulmán no pagaba impuestos, en cambio un judío sí. Estaba muy bueno mantener al judío y al cristiano cristiano. Ahora fíjense, bien dijo Danielito, no podemos generalizar. Lo que vamos a hacer entonces es, fíjense los datos, hay 1.600 millones de musulmanes en el mundo. ¿Cuántos piensan de forma radical? Y no expliqué cómo se mide eso, porque es para otra charla, pero
¿Cómo se mide cuando alguien es muy radical? Más o menos calculamos en la academia que el 10% de las personas que son fieles al Islam piensan de forma radical. Una de las variables para medir eso, si tú crees que todo lo que hizo Mahoma y todo lo que dijo Mahoma es perfecto, actúas de forma radical. Les voy a dar un ejemplo. Si todo lo que hizo Mahoma y todo lo que dijo Mahoma es perfecto, los soldados de Mahoma, cuando atacaban a un enemigo, se quedaban con sus mujeres y la violaban y estaba permitido. ¿Les suena conocido? Porque está defendido en la doctrina, porque se sabe que lo hizo Mahoma. Por lo tanto, la actitud radical surge de creer que todo se puede imitar. Ahora, ¿cuántos ejecutan acciones como el Hamas, como ISIS, como Al-Qaeda, como Hezbollah? Una cosa es pensar de forma radical y otra forma es hacer algo. Bueno, menos del 1% actúa de forma radical. O sea que nosotros estamos hablando de la minoría del Islam y de la minoría que ejecuta algo. Lo que no podemos hacer es obviar que el fenómeno existe. Porque fíjense, cuando ustedes ven el tipo de educación que se le ofrece a los jóvenes palestinos, por ejemplo, de Gaza, hoy, vamos a pasar el video, fíjense si esto les parece educación por la paz. صار بدك تطعنيهم بإيش؟ يا قوية أنت إن شاء الله يا بابا. Esto es educación al odio y es utilización de un discurso claramente antisemita en contra de los judíos, que su traducción física son atentados terroristas. Para poder medir si el fenómeno del antisemitismo es algo que solamente existe en la Franja de Gaza, le voy a pedir a Lian que nos explique los niveles de antisemitismo que vemos en todo el Medio Oriente, no solamente en la Franja de Gaza. Lian. Gracias. Según la Liga de Antiinformación, en el 2014 dijo que el antisemitismo en el Medio Oriente y en el norte de África era de un 74%, mientras que en el resto del mundo era de un 23%. Lo curioso es que dentro de los musulmanes, fuera de esta región, el porcentaje era de un 24%. Ustedes se preguntarán por qué pasa esto. El ejemplo claro para explicarlo es Irán, el actual enemigo, uno de los mayores enemigos actuales de Israel. Ellos se han esforzado por tener ataques violentos contra Israel y contra las diferentes comunidades judías del mundo. Aquí podemos ver un ejemplo de un libro educativo de quinto de primaria, equivalentes a nuestros libros de la SEP, donde se muestran mensajes que adoctrinan al odio y muestran la guerra. Esta otra imagen es de un dibujante brasileño, Carlos Latuf, uno de los mayores representantes de la judiofobia moderna. Aquí podemos ver cómo Israel fusila a palestinos en Gaza sin razón aparente, mientras tiene el apoyo de Estados Unidos y la mirada cooperante del mundo y de otros países árabes. Ellos también han tenido muchos esfuerzos por negar el Holocausto, empezando en el 2002 con el mensaje que dio a Khamenei, uno de los líderes actuales de Irán. Él dijo que las cámaras de gas y los centros de concentración eran una historia que la verdad no era clara. También en el 2005, Ahmadinejad dijo que el exterminio nazi contra los judíos era un mito y mostró estas imágenes
esparciéndolas. Fíjense lo siguiente, Mahmoud Ahmadinejad organiza en Irán un seminario para discutir si el holocausto existió. Viste que mostraste fotos de Carlos Latuf, el brasilero. Él recibió el premio al mejor dibujo otorgado por Irán, y Carlos Latuf recibe apoyo de Irán, o recibió apoyo de Irán. O sea que estamos hablando de Irán impulsando, fomentando el antisemitismo, y no son los únicos. La contracara de Irán hoy en Medio Oriente es Emiratos Árabes Unidos, que promueve todo un programa educativo basado en la tolerancia. Miren, ustedes van a Dubái y van a ver un lugar llamado la Casa de Abraham. En la Casa de Abraham es un complejo que tiene una iglesia, una mezquita, una sinagoga. Emiratos Árabes trabaja proactivamente para curarse el antisemitismo. Y eso es muy bueno. Arabia Saudita empieza a hacerlo, de a poco. Tú no puedes eliminar tanto odio educativo acumulado en un segundo. Quiero un ejemplo. En el último mes de Ramadán, el discurso final lo hace una figura musulmana reconocida. Y el príncipe, que es el rey de facto de Arabia Saudita, Mohammed ibn Salman, invitó a un imán que se declara sionista y que fue varias veces a Auschwitz. Y él dice, yo represento al Islam verdadero. Arabia Saudita le pidió a un moderado que dé el discurso final. ¿Saben qué significa eso? Que están preparando a la población para un acuerdo de paz con Israel. Entonces, mientras que Irán fomenta el antisemitismo, o Qatar fomenta el antisemitismo, como Elian contó, vemos un fenómeno que es todo el Medio Oriente. Las cifras de antisemitismo son enormes, y de hecho, en la actualidad, el antisemitismo en Europa y en varios lugares del mundo, como Estados Unidos, es fomentado por tres. Si en el pasado los principales antisemitas venían de la extrema derecha, hoy los principales oradores y promotores del antisemitismo son, en algunos países, la prensa. Por ejemplo, la prensa española, la BBC de Londres, tiene una agenda claramente antisemita, Al Jazeera de Qatar. Segundo, la inmigración musulmana que, educada en Medio Oriente, va a Europa. Y la tercera fuente o promotora del antisemitismo actual proviene de la extrema izquierda, y en algunos casos de las izquierdas. Puedo explicar si quieren después por qué, pero son los principales promotores. Pero volvamos un segundo al Islam como fuente. Una explicación importante: la ley en el Islam está sustentada primero en lo que dice el Corán, pero el Corán casi no tiene ley, tiene muy poca ley. Si lo dice en el Corán es ley seguro. La ley fundamental en el Islam está basada en hadices, en árabe hadith. ¿Y qué es el hadith? Lo que dijo Mahoma o lo que hizo Mahoma. Lo que dijo Mahoma o lo que hizo Mahoma. Si Mahoma, cuando se levantaba a la mañana, contaba a su tercera esposa Aisha, se levantaba y se ponía la vestimenta y la camisa, poniendo el botón y atándoselo de arriba para abajo, un buen musulmán se ata la ropa de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque lo hizo Mahoma. Si Mahoma se casó con Aisha, su tercera esposa, cuando Aisha tenía 6 años, y tuvieron su primera relación sexual a los 8 o a los 9 años, un musulmán que imita a Mahoma se puede casar con una criatura. Ahora bien, nosotros vemos dibujos, un segundito que seguimos adelante, los dibujos que nosotros vemos en el Medio Oriente, que representan el antisemitismo, son dibujos de corte europeo. Fíjense, así como en el pasado crucificaron a Jesús, hoy se crucifica al árabe o al palestino. Esto es la utilización de antisemitismo europeo en el Medio Oriente. Fíjense más todavía. El próximo, fíjense esto. Una de las cualidades del antisemitismo nazi es que el judío no es un ser humano, es un insecto, un bicho. Están dibujando al judío no como humano. Y esto es clásico del antisemitismo nazi. Próximo. Un ejemplo más. Así como los nazis hicieron lo que hicieron, hoy los judíos son los nuevos nazis. Tengan en cuenta, acusar a Israel de genocidio o acusar a Israel de ser nazi no es una opinión, porque hay una distancia fáctica increíble, es un insulto. El objetivo es insultar al judío. Si quieren, después desarrollo un poquito más este tema puntual. Por lo tanto, vemos que hay antisemitismo en los dibujos. Es importante los dibujos porque es la mejor forma de poder medir la opinión pública del mundo musulmán.
Los dibujos tienen un papel, este tipo de, que no tienen en otros lugares del mundo. ¿Tú quieres ver cómo está el estado de ánimo de la calle palestina? Fíjate en el diario los dibujos. Volvamos un segundo a ley. Vamos con Ori. Ori, la pregunta ¿es entonces que el Corán, el libro más importante que sustenta la ley, el Corán, es antisemita? Si tú estudias el Corán, ¿tienes que ser antisemita, sí o no? Bueno, el Corán, texto sagrado para el Islam, contiene suras, aleyas o fragmentos que hablan ya sea positiva o negativamente sobre los judíos. Esto es según el contexto histórico y la relación que tenía Mahoma con los judíos de Arabia. Algo muy curioso es que cuando a los judíos se les nombra de una manera positiva en el Corán se les dice Banu Israel, cuando se les nombra de manera negativa se les dice Yahud. Algo que me parece relevante mencionar es que cuando Mahoma vivía en la Meca, él buscaba tener amistades con los judíos y fomentar su relación con ellos. Sin embargo, cuando él hace la hijra, su migración a Medina, es cuando las suras en el Corán se tornan de una manera negativa. En el Islam, como en cada religión, ellos piensan que su teología es superior a las demás. Es por eso que ellos tienen dos leyes: Din al-Haq, que es la ley que rige, y Din al-Batel, que es la ley que ha sido anulada por una nueva. En este caso, el Corán dice que los judíos y su ley y el cristianismo han sido anulados. Sin embargo, también el Corán dice que los judíos somos el pueblo elegido de Dios, pero también nos critica por nuestro rechazo a Mahoma, que se supone que es el último profeta. Pero Mahoma, siempre que habla del judaísmo, habla bien. Tal cual, fíjate, ¿viste que expliqué lo del supersesionismo? Que es la ideología que cancela la anterior. Din al-Haq, que explicaste tú, que es la ley que rige, frente a Din al-Batel, la ley anulada, es supersesionismo, pero es modelo islámico. Por lo tanto, en el Corán se dice que la ley anterior, judío y cristiana, han sido anuladas. Ahora, que lo diga un texto no significa que en el terreno se haga, porque si tú interpretas de forma moderada, vas a decir, bueno, anulada es un decir, yo creo una cosa, pero puedo convivir con la otra, como por ejemplo hace el cristianismo hoy con el judaísmo. ¿Saben qué? Hagamos un ejercicio entre todos mentales. Díganme un momento histórico que judíos y cristianos estamos mejor que ahora. En algún momento histórico que nos llevamos tan bien como nos llevamos ahora. No hay. Quizás en los primeros días de Jesús, en donde estaban los judíos y los nuevos judíos, que después llamamos cristianos. Entonces el Corán no tiene por qué ser antisemita. Y Mahoma tiene una relación, como habían dicho Ori, una relación compleja con los judíos. Porque, fíjense, resulta, esto lo sabe poca gente en general, gente que estudia Islam nada más, resulta que un rabino de Etiopía, parece que la Keilah lo echó y se fue a vivir a la casa de un pagano que vivía en la Meca llamado Muhammad, Mahoma, en el año 2008. En el año 2008 llega a la casa de Mahoma y durante 2 años le taladra el cerebro con monoteísmo. Parece que este rabino era carismático porque tuvo mucha influencia sobre él. Su nombre, Jacobo, en árabe, Kaab. Kaab es el que adoctrinó a Mahoma en el monoteísmo. En el año 610, Mahoma dice, Dios está en todos lados, pero no se lo puede ver. ¿Era algo nuevo? No, todo el mundo sabía, los judíos ya existían, los cristianos ya existían, no estaba diciendo nada nuevo. Y le dicen a Mahoma algo, que esto es complicado, porque aprender árabe, dir al-Batel, dir al-Haq, ahora te mato con esta, porque lo que le dicen a Mahoma es, Mahoma, tú eres Az-Zatir el-Awalid. Significa, tú estás copiando lo que dijeron los patriarcas. En otras palabras, está diciendo lo mismo que dicen los judíos y los cristianos. Mahoma le dice, de ninguna manera, yo lo digo en árabe. Yo soy el profeta. Entonces Mahoma intenta buscar a los judíos como aliados porque el monoteísmo era igual para los judíos y se acerca a ellos. Más aún, le pide a los musulmanes que lo siguen a él que recen hacia Jerusalén. La primera qibla, el primer lugar de rezo del Islam es hacia Jerusalén durante 1 año y medio. Luego Mahoma se va de Meca a Medina y en Medina intenta convencer a los judíos, que lo llamaste, Ori, Banu Israel, las 3 tribus que vivían en Medina. Entonces le intenta convencer que lo sigan a él como profeta y los judíos dicen, no, gracias. Los judíos tenemos un problema para poder elegir seguidores que no son del pueblo. Nos pasó con Jesús, nos pasó con Martín Lutero, que también se enojó con nosotros porque no lo seguimos y se transformó en un antisemita terrible cuando al principio amaba a los judíos. Tenemos un problemita con respecto a quién seguimos y con Mahoma nos pasó igual.
Por lo tanto, como bien dices, Mahoma en la primera etapa tiene una relación muy buena con los judíos, en la segunda etapa tiene una relación tensa con los judíos. Y degolla a los judíos en el año 629. Los judíos no lo aceptan y él entra al oasis de Keibar y asesina a 1000 judíos degollándolos. Y se queda con sus mujeres y se lleva rehenes y cofres. Keibar en árabe se dice Haibar. Los musulmanes de Gaza que entraron a atacar a los judíos gritaban Haibar, Haibar al-Yehud, Keibar para los judíos. Degollaron a nuestros hijos y violaron a nuestras mujeres. Están copiando lo que hizo Mahoma en Keibar. Ahora bien, el Corán, ustedes lo ven, tiene frases súper positivas, súper sionistas. Y tiene frases que son todo lo contrario. Fíjense más adelante. ¿Vieron que decía arriba, antes de la Hijra? Es antes del 622. Y también tiene estas frases. Antes de la Hijra, es antes de la Égira, cuando Mahoma va de Meca a Medina. Y luego más adelante, en el próximo, vemos que dicen también frases. Y en estas frases son muy negativas hacia los judíos. Y les dije que la primera fuente es el Corán y la segunda fuente son los hadices, lo que dijo Mahoma o lo que hizo Mahoma. Fíjense en la próxima slide. Esta es el hádice más conocido, más estudiado, más difundido en todo el Medio Oriente. Esto es lo que se estudia para provocar que se odie al judío. ¿Significa que se pueden enseñar otros hadices? Sí. Si tú quieres promover la paz, no enseñas esto, te enseñas otros. Pero este hoy es el más conocido del Medio Oriente. Por lo tanto, ¿qué sabemos? Sabemos que la relación hacia los judíos puede ser buena, puede ser mala. Los textos no nos indican que se tiene que odiar a los judíos. Al contrario, se puede también amar a los judíos. ¿Cómo llegan entonces a odiar a los judíos hoy? Si históricamente no lo odiaban. Muy bien. Para explicar esto, hay que entender lo siguiente. El radicalismo islámico no odia solamente a los judíos, odia a Occidente. En la Primera Guerra Mundial dijo Ori recién que el Islam se ve como la única verdad, significa que son superiores y están convencidos de eso y cada religión piensa que es superior. Pero en la Primera Guerra Mundial, Francia e Inglaterra conquistan al Islam, conquistan el Imperio Otomano y los musulmanes se preguntan y dicen, ¿cómo fue que nos conquistaron si nosotros éramos los mejores? ¿Me entiende la lógica? Nosotros nos educamos, que somos los mejores, y de pronto Francia e Inglaterra nos conquistan. ¿Qué nos pasó? Y un líder egipcio llamado Hassan el-Banna empieza a deambular por Alejandría y ve que musulmanes toman alcohol, y ve que musulmanes se comportan de manera occidental, y ve que se visten como occidental, y ven que mujeres se visten y hablan como si fuesen occidentales. Y eso lo enerva. Y él decide lo siguiente. Vamos a levantar una organización llamada Los Hermanos Musulmanes y vamos a adoctrinar a la gente que la mejor forma de volver a ser potencia es comportándonos de acuerdo al Islam en los días de gloria del Islam, en los días del origen del Islam, del origen de nuestra gloria. Origen en árabe se dice salaf, de ahí viene la palabra salafista. Quieren volver al origen del Islam. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ante todo por la da'wah, por una buena campaña de adoctrinamiento. Vamos a levantar escuelas, mezquitas, centros comunitarios y lo que vieron ahí. Eso que ven ahí es da'wah. Cuando indígenas en Chiapas se convierten al Islam, significa que hay alguien atrás que levantó un centro comunitario y está convenciendo a cristianos que se hagan musulmanes. Eso es da'wah. Cuando Qatar hace un mundial de fútbol, eso es da'wah. Cuando ponen publicidad en mi camiseta de fútbol el Barça, eso es da'wah. Cuando tiene Al Jazeera, eso es da'wah. Cuando el musulmán se siente muy fuerte, el musulmán radical se siente muy fuerte, puede pasar a la segunda fase. Y la segunda fase se llama jihad. Vamos a imponer nuestra verdad, no solamente por la da'wah, sino por la fuerza. Los hermanos musulmanes creados en 1928 tenían una sucursal en la Franja de Gaza. En el año 1987 con la Intifada y 88 se crea la sucursal de los hermanos musulmanes que pasan de la da'wah a la jihad. Su nombre, Hamas.
Entonces, ¿el Hamas qué es? Es el adoctrinamiento con la fuerza física. ¿Cuándo pasan todos los musulmanes radicales a la fuerza física? En los años 70. Porque Irán logró vencer y tomar el poder, y porque los talibanes echaron a los rusos. Entonces los musulmanes se envalentonaron y dijeron: se puede tomar el poder por la fuerza. Y volvamos al Hamas. Dijimos que el Hamas son los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes se estructuran con mucha influencia nazi y con mucha influencia también del fascismo. Ahora bien, los hermanos musulmanes, Alex, son una organización que en su carta fundacional hablan de nazismo, o qué tipo de antisemitismo expresan ellos. Sí, la carta fundacional de Hamas fue fundada por los hermanos musulmanes y el movimiento de resistencia islámica. Un dato interesante es que el mufti de Jerusalén fue uno de los fundadores de los hermanos musulmanes, y como los hermanos musulmanes fueron de los que hicieron la carta, y esta carta contiene mucho antisemitismo porque el mufti de Jerusalén tenía una muy buena relación con los nazis. Algunos artículos que me llamaron mucho la atención por su antisemitismo fueron el artículo 7, el artículo 22 y el artículo 28. El artículo 7 habla sobre qué es lo que va a hacer Hamas cuando intentan obstruir sus planes en Palestina. Lo que ellos dicen que harían es destruirlos sin importar el tiempo y el esfuerzo que tome. Claramente se refiere a los judíos. El artículo 22 habla sobre típicas teorías de conspiración sobre los judíos. Algunas de estas son que controlan los medios de comunicación, las redes sociales, emisoras de radio, televisión, y hasta que los judíos son responsables de diferentes guerras y conflictos como la Primera Guerra Mundial, la Revolución Francesa y la Revolución Comunista. El artículo 28 habla sobre diferentes organizaciones supuestamente fundadas por judíos para intentar controlar el mundo y a Palestina, y para oprimir a Gaza y al Islam. Algunas de estas organizaciones son el Club de Rotarios, los masones y hasta las Naciones Unidas con su Comité de Seguridad. Para concluir, quiero mencionar que Mi lucha de Adolf Hitler es de los libros más vendidos en la Franja de Gaza. Y en el mundo, ¿sabes? En el mundo hay dos libros que son muy vendidos en el mundo árabe: Los protocolos de Sabio Sion y Mi lucha. Ahora, fíjate lo que has dicho. Has dicho, viste, que la carta fundacional tiene dos partes. Hay mucha cita de los protocolos de Sabio Sion y mucha cita también del nazismo. Una aclaración: es un error conceptual, creo yo, decir que jamás son los nazis. Porque sí, tienen una ideología nazi, pero tengan en cuenta lo siguiente: los nazis tenían la intención de destruir a los judíos y tenían la capacidad para poder hacerlo. Jamás tienen la intención, no tienen la capacidad. Cuando tuvo 7 horas de capacidad, fíjense lo que hizo. Pero no tiene la misma fuerza, no tiene la misma maquinaria. Por lo tanto, creo yo que la comparación es un error, porque además, si no, desvirtuamos la gravedad de lo que hizo el nazismo. Se nombra todo el tiempo al mufti de Jerusalén. ¿Quién era este hombre? Este hombre era una persona criada en los hermanos musulmanes y fue uno de los principales instigadores de las revueltas árabes y las matanzas de 1920 y 1921. Él y otro musulmán llamado Atraf el-Atraf fueron los dos líderes de las matanzas contra los judíos en el 20, en el 21, Tel Hai y todas las matanzas contra los judíos. Y acá viene el primer error de las potencias occidentales. En vez de apresar al mufti, a este hombre, a Yamil al-Husseini, en vez de apresarlo, los británicos creen que la mejor forma de calmarlo es dándole un puesto público y lo nombran suma autoridad de los musulmanes o mufti. ¿Se dan cuenta cuál es el problema? Aquellas personas que creen que al mal, en vez de enfrentarlo, hay que comprarlo, puede llegar a ser cuando se trata de un mal menor. ¿Y qué pasa cuando es el mal total? Fíjense, Hitler y Chamberlain. Muchas veces son errores de occidentales pensar que se le puede comprar al mal total con ciertos beneficios económicos. El mufti es nombrado mufti
y él es el que organiza la matanza contra los judíos del 36 al 39, es el que organiza la revuelta contra los británicos del 36 al 39, los británicos se cansan del